Vamos entonces con la sexta plaga que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 9, versículos del 8 al 12, que la hemos titulado la de las úlceras incurables. Hay justamente una imagen de la serie que se está dando en televisión hoy en día sobre Moisés y los 10 mandamientos. Y justamente veíamos ese episodio con Ale el otro día en la televisión y estaban justamente en esa escena y me topé con esa escena de la fotografía. Así que es una muy buena representación de lo que efectivamente sucedió. Aquí mi señora se está rascando entera porque ya vio la foto y ya dio cosas. Pero bueno, así son las plagas y es bueno que tengamos la empatía activada porque con empatía en realidad podemos entender muy bien qué es lo que estaba sucediendo. Así que bueno, como vimos la quinta plaga, la anterior afectaba el cuerpo de los animales. ¿Se acuerdan que a los animales le habían aparecido este tipo de semejanza a úlcera o bacterias y murieron? Pero esta plaga ya comienza a atacar el cuerpo de las personas. Habíamos visto plagas que eran más que nada incómodas, pero no eran plagas tan agresivas, eran incómodas como tal, pero ya estamos teniendo plagas que hieren a las personas y de aquí en adelante son bastante graves y aumentan, por supuesto, en su intensidad. Vamos a leer entonces en Éxodo capítulo 9, versículos del 8 al 10, que dice así. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. ¿Qué tenemos acá? Me llama mucho la atención la forma en cómo le dice el Señor a Moisés y a Aarón sobre cómo iban a llevar esta plaga en adelante. Dice el versículo 8 que iban a tener que tomar puñados de ceniza de un horno. No era un puñado de cualquier lugar, sino que específicamente ceniza de un horno. ¿A qué horno se está refiriendo acá? Esta ceniza no es de un horno cualquiera, sino de aquel donde se hacían los ladrillos que o con que oprimieron a Israel. De hecho, si uno ve en el diccionario Strong, la definición de horno que está escrita acá, la definición de la palabra es un horno de fundición. Por lo tanto, lo que está haciendo acá el Señor es bien peculiar, ¿cierto? Le está pidiendo que de ese mismo horno en donde se fabricaban los ladrillos con los cuales se oprimió a Israel con carga de trabajo, desde ahí tenían que sacar las cenizas. Por lo tanto, hay un mensaje muy simbólico de tomar el elemento o la herramienta que oprimía a Israel, pero ahora para oprimir a Egipto. Así que es algo bien simbólico que se saque este puñado de ceniza de estos hornos de fundición desde donde se estaban haciendo los ladrillos que en el pasado oprimieron a Israel. Y este milagro, según el versículo 9, es un milagro de transformación que estamos conversando, porque por un lado se toma esta ceniza se convierte en polvo, como dice el versículo 9, y después esto genera un sarpullido de úlceras en la gente. Entonces estamos viendo acá también de que de alguna forma hay una transformación doble, es de ceniza a polvo y de polvo a los sarpullidos. Y este acto que hace Moisés en el versículo 8, volviendo un poquitito atrás, esto de que Moisés iba a esparcir al cielo las cenizas, ya hemos conversado que Moisés hace mucho estos actos porque el acto de Moisés de esparcir al cielo es más que nada una ayuda visual. Acuérdense ustedes que para el faraón Moisés comenzaría a ser como Dios. Por lo tanto, hayamos visto ese versículo en Éxodo capítulo 7, en el versículo 1, donde le dice Jehová a Moisés, tú vas a ir en mi nombre y para Faraón tú vas a ser un Dios o con las mismas características y te van a temer como tal. Por lo tanto, toda esta pantomimia, todo este movimiento genera justamente una ayuda visual y también coloca el origen de las plagas para que nadie diga de que esto sucedió por no sé, como estamos hoy en día, por un virus que se esparció o que fue algo aleatorio, algo sin control.
Justamente esto está hecho para que la gente, tanto el faraón como Israel, comprenda de que estas úlceras no es una enfermedad que tuvieron todos mala suerte y que de repente empezaron con este tipo de enfermedad y que hubo un virus que nadie sabe de dónde. No es así, sino que también esta pantomimia, esto de esparcir y que Moisés lo haga frente al faraón, es para que quede súper claro que esto nace por decisión de Jehová y no es ningún tipo de virus o de enfermedad que fuese simplemente por mera casualidad. Y como estamos comentando hasta acá, por primera vez esto empieza a atacar las vidas humanas o la salud humana. También comprendamos que en el contexto de esta explicación, no tenemos que diga explícitamente de que Israel no fue parte de esta plaga. ¿Se acuerdan que la plaga anterior era la primera vez que ya Israel había quedado fuera? Que era los ganados de los israelitas fueron los únicos que no se murieron. Acá en esta plaga de las úlceras ocurre exactamente lo mismo. Israel queda fuera. ¿Cómo podemos concluir eso, aunque el versículo no lo diga? Por dos formas. Primero, lo que dice en el versículo 9, que está hablando es sobre toda la tierra de Egipto y sobre todo el país de Egipto. Y recuerden que cuando se quiere decir a Gosen, dice la escritura que es Gosen. Por lo tanto, siempre habíamos visto en la plaga anterior que la palabra Egipto se diferencia con Gosen, porque el Señor ya no lo considera a ellos como parte del territorio de Egipto. Ellos son un pueblo aparte. Y también la segunda forma de concluir es con la plaga que viene a continuación, de que vamos a seguir estudiando, en donde efectivamente se declara explícitamente que la tierra de Gosen no sufrió esa plaga. Por lo tanto, ya es una tendencia de que las plagas de aquí en adelante es justamente Israel quien está quedando fuera. Y el versículo 9 lo deja mucho más claro, porque todo esto fue un ataque directamente a los egipcios. Además que se está tomando, según el versículo 8, los mismos hornos que generaban la opresión. Por ende, sería irracional pensar de que Israel tuviese la condena de los hornos que ya lo habían condenado con los ladrillos. Por eso que esto es algo directo y exclusivamente para los egipcios. Em, Sigue la historia en el versículo 11. Y los hechiceros, cuando sucede esto, no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Fíjate lo que sucede en el versículo 11. Dice que los hechiceros, ya habíamos visto que no habían podido imitar nada, pero los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa de qué? A causa del sarpullido. Los hechiceros estaban tan enfermos que no pudieron levantarse e ir donde Moisés. Es decir, estos sarpullidos generan cierto tipo de enfermedades que por lo que veo eran dolencias muy fuertes y por lo que vemos los hechiceros estaban en sus casas o donde ellos moraran y simplemente estaban recostados, o sea, no podían pararse para ir frente a Moisés y tratar de pelear. La verdad que la plaga y estos sarpullidos también lo habían dejado a ellos enfermos. Por lo tanto, imaginemos algo que es una inferencia necesaria acá. Si los hechiceros no podían levantarse a causa de los sarpullidos, ¿qué pasaba con el resto de Egipto? Saque usted una inferencia necesaria e imaginémonos, por lo tanto, de que todo Egipto estaba enfermo y que todo Egipto estaba en sus casas, sea por políticas de cuarentena, por ejemplo, que tenemos hoy en día, o simplemente porque están todos enfermos. Así que lo que estamos teniendo acá, por inferencia necesaria en esta plaga, de que todo Egipto, mucha gran cantidad de personas se encontraban en sus casas enfermos y al igual que los magos no podían pararse para hacer sus quehaceres. Es decir, no podían trabajar la tierra, no podían trabajar el sembradío, de lo que quedaba de ganados no podían cuidarlos, generaba una incomodidad muy grande en todo Egipto. Y el versículo 12 dice que Jehová endurece el corazón del faraón. Y esto aparece por primera vez, porque hasta el momento habíamos leído que el faraón solito estaba endureciendo su corazón. Y ahora recién en la sexta plaga estamos viendo la intervención del Señor de querer endurecer el corazón del faraón
y dejar que la historia siga todavía su curso. Cuando el autor describió la negativa de Faraón después de la sexta plaga, dijo por primera vez que Jehová endureció el corazón del Faraón. Por lo tanto, estamos teniendo un muy buen equilibrio entre el endurecimiento del Faraón por voluntad propia y por otro lado, la voluntad del Señor respecto al plan que él tenía para Israel. Y ese plan, oye, para Israel y para Egipto, ¿no? Y ese plan lo vamos a ver, por supuesto, más detallado todavía en la siguiente plaga.